La pérdida, por cruel que sea, no puede nada contra lo poseído. Lo completa, si se quiere, lo afirma. No es en el fondo sino una segunda adquisición, esta vez toda interior y mucho más intensa. Repito, dice Rainer Maria Rilke, la pérdida, por cruel que sea, no puede nada contra lo poseído. Lo contempla, o si se quiere lo afirma. No es en el fondo sino una segunda adquisición, esta vez toda interior, y esta vez mucho más intensa. Rilke, las pérdidas, las ausencias y las posesiones. Significa que cuando perdemos algo, seguimos de algún modo ligado a lo que perdemos y nos estamos peleando contra ese prototipo de la lógica occidental que entiende que lo que no es, lo que es y no hay relación posible. Y sin embargo, no hay en toda pérdida y en toda memoria de la pérdida un vínculo, una presencia. ¿Y qué tipo de presencia es aquella que se manifiesta en la ausencia? ¿Qué significa esto de perder algo y sin embargo seguir poseyéndolo? ¿Cómo poseer algo que se ha ido? ¿No está siendo poseído desde el momento en que al perderlo tomamos conciencia de esa pérdida y hasta entramos en una zona ambigua donde se nos difumina la frontera entre lo que es y lo que no es? En la Edad Media se solía tener bastante temor a un demonio meridiano que a los mediodías asolaba los conventos. Este demonio ingresaba en los monasterios buscando aquellas almas que estaban de algún modo en crisis y las poseían. Depositaban en ellas en griego una melaina jolé, una bilis negra, un humor negro. Melaina jolé es la palabra de donde proviene nuestra melancolía. Pero no era estrictamente melancolía lo que le generaban los demonios meridianos, los demonios del mediodía, el domingo al mediodía, a los monjes que se levantaban a las 3, 4 de la mañana a realizar sus rezos y sin embargo al mediodía era como que se apagaba su día. Lo que le generaba era otro estado de ánimo, conocido con el nombre de asidia, aquedia en latín, que formó parte en su momento de la lista de los 8 pecados capitales, porque sí, no fueron siempre 7. 7 fueron finalmente el número que se canonizó en el marketing pecaminoso, ¿no? De estos 7 pecados pilares de todo el resto, pero eran 8 antes. El octavo era la asidia. No es casual que se haya ido del listado, porque tiene algo ambiguo la asidia. Por decirlo de manera frontal, es un pecado de todos los pecados capitales, es el que más genera algún tipo de deseo. Deseo de poseerlo, de poseer ese pecado. Un pecado que al mismo tiempo de ser un vicio puede dialécticamente también implicar una virtud. ¿Qué es la asidia? Es una mezcla de pereza, desidia, tristeza, angustia. El asidioso anda con la cabeza en la mano, no sabe qué hacer, tiene ese gesto del filósofo, ¿no? Que es con la cabeza caída, tapándose, dicen los relatos medievales, la oreja izquierda. Vaya a saber uno por qué, siempre la izquierda y sus problemas. Este demonio ingresaba esta bilis negra y hacía entonces que el asidioso perdiera toda concentración. Se suele definir al asidioso como alguien que sabe muy bien lo que quiere, pero no encuentra los caminos hacia esa finalidad.
pierde absolutamente dimensión de cómo poder lograr los medios para alcanzar un fin. Conoce el fin, sabe cuál es el fin, pero se desespera de manera espantosa porque no sabe cómo conseguirlo. El asidioso es retomado por Baudelaire en la figura del spleen, del ennui, la figura baudeleriana de aquel que totalmente oprimido por la modernización arquitectónica del capitalismo decimonónico, se siente totalmente obturado en sus posibilidades espirituales por una modernidad que avanza hacia el consumo. O como sostiene un famoso aforismo de Franz Kafka, para el asidioso existe un punto de llegada, pero no existe ningún camino. No se puede huir, por eso, de lo que no se puede alcanzar, y entonces queda uno ahí, trágicamente en el medio, porque en realidad habría que repensar muchas categorías. Digo, ¿pierde esperanza o es solo esperanza? ¿O no será como dice Agamben, que solo para quien no tiene más esperanza existe la esperanza? Porque si para algo hay esperanza, es para aquel que ya la ha perdido. Si no, no es esperanza. La esperanza y la espera, y sobre todo la desesperanza, como retoma estos temas Søren Kierkegaard cuando entiende a la asidia como desesperación, pero con una vuelta más, porque para Kierkegaard el asidioso es el que se desespera con la desesperación. ¿Vieron que a veces uno está desesperado porque no encuentra camino? Pero más desesperados nos volvemos cuando somos conscientes de esa desesperación y nos desespera estar desesperados. Es una desesperación al cuadrado que potencia todas nuestras angustias, pero en este juego dialéctico entre el vicio y la virtud al mismo tiempo, las libera. Se invierte el vicio en virtud, hasta la misma literatura medieval hablaba en algún momento de una, en latín, tristitia salutífera, o sea, una tristeza sana, ¿sí? Porque en realidad solo el desesperado entiende realmente de qué se trata la salvación. Si no, es siempre medio, ¿no? Es siempre tibia la cosa. Para volver a ese dicho tan popular de que solo estando en la peor de las mierdas uno puede volver de algún modo a recorrer otros caminos y hasta hacer, como dice Lichín, ranchos con bosta. En definitiva, el asidioso cae en este estado melancólico y lo salva la poesía. En el peor de sus sufrimientos encuentra en la palabra la posibilidad de una evasión. Una evasión que de algún modo lo coloca en otro lugar de sí mismo y provee al mundo otro tipo de lecturas. La figura del fantasma. Agamben, en su libro Estancias, la palabra y el fantasma en la cultura occidental, hace toda una narración del lugar del asidioso como aquel que busca un objeto que sabe que nunca puede alcanzar y sin embargo no puede dejar de buscar. ¿No será ese el destino de todos? ¿No será toda unión en el fondo siempre fantasmagórica? ¿No estamos siempre buscando en el otro nunca lo que el otro es, sino lo que uno sabe que el otro nunca va a ser, pero quiere que el otro sea? Demasiado humano, programa número 14.